No ha terminado con nosotros. Hermano, hermana, en tu vida, en tu experiencia, ¿quién ha cumplido, guardado una promesa clave hacia ti? ¿Y cómo te afectó esa persona guardando, cumpliendo esa promesa a ti? ¿Y quién en tu vida quebrantó? En tu experiencia quebrantó una promesa clave para ti. ¿Y cómo te afectó? Quiero que sepan en esta mañana que Dios nunca va a quebrantar una promesa hacia ti. Digan conmigo, nunca. Hermanos, puedes contar con Dios. Y la definición de la fidelidad es Dios y la definición de Dios es la fidelidad. Nuestro hermano pastor querido Israel nos enseñó que la fidelidad es el acto de ser confiable, responsable y seguro. Hermanos, lo que fue escrito o dicho por Dios hace miles de años, no importa, todavía es la verdad cada palabra. Hermanos, Dios ha sido fiel a Iglesia La Trinidad. Nuestra iglesia fue establecida en 1926 por mis abuelos Roberto y Dolores Espinosa, pero por los primeros 15, 20 años eran, ¿cómo se dice? Oh man, where's Pastor Henry? You're my Pastor Henry today, Loretta and Martín. ¿Gitanos? ¿Gypsies? ¿Gitanos? Gitanos, moviendo de casa a casa, carpa a carpa. Pues mi abuelo no era tiempo completo, pero era un vendedor, un hombre de negocio muy, muy exitoso. Y vivieron en Los Ángeles, pero cuando estaba en un viaje en México, en regreso en tren de México a Los Ángeles, el Señor le dijo, Roberto, quiero que dejas todo. Dejas tu trabajo. Dejas tu ingreso. Dejas todo y quiero que mudas tu familia a San Fernando sin ingreso, sin jale, sin casa, sin nada. Pues mi abuelo estaba cómodo. ¿Y cuántos saben que Dios, aleluya, muchas de las veces para tú y yo experimentar un milagro necesitamos movernos fuera de nuestra zona de comodidad? Entonces luchó todo en camino en el tren y dijo, tengo que decir a mi esposa Dolores. ¿Cuántos conocieron a mi abuela? Una mujer muy fuerte. Y tenía que decir, y tenía que alimentar a mi papá. Era chiquito pero comía mucho. Dijo, ok, Señor, te voy a confiar. Al llegar a casa, abrió la puerta, ahí estaba mi abuela, con toda la casa empacada en cajas. Antes que mi abuelo pudiera decir algo, mi abuela dijo, nos vamos a mudar a San Fernando. Dios arregló todo. Mi abuelo estaba preocupado por alguien que estaba mezclado en la situación, pero ¿cuántos saben? No importa quién está mezclado en tu situación, Dios siempre va a cumplir su promesa en tu vida, porque Dios nunca va a quebrantar una promesa hacia ti. Dios ha sido bueno a Iglesia La Trinidad. Nosotros pertenecemos a las Asambleas de Dios, y las Asambleas de Dios tiene 16 verdades fundamentales y usted puede encontrarlos en ag.org, pero la primera de las Asambleas de Dios se habla de las promesas de Dios. Número 1, la inspiración de las Escrituras. Y nosotros creemos que las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son verbalmente inspirados por ¿quién? Son la ¿qué? Revelación de Dios para la humanidad. ¿La regla qué? La regla infalible
y autoritaria de fe y conducta. Hermanos, notan que lo que quiere decir es que las promesas de Dios son las palabras de Dios y las palabras de Dios son las promesas de Dios y son inerrantes y son infalibles. Quiere decir infalible que Dios, su palabra, es incapaz de cometer un error. Cuando el Señor te llamó, cuando el Señor te invitó, cuando el Señor dijo a mi abuelo, cuando el Espíritu dijo a ti, deja tu todo y sígueme, Dios no hizo un error. Dios no hace errores. Cuando Él te adoptó a su familia, no hizo un error. Dios tiene un plan para tu vida. Ni tampoco tiene errores, es inerrante. Dios, su palabra, son incapaces de equivocarse. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Esta palabra perfecta, entonces concerniente, tocante a la fidelidad de Dios. 3 versículos. Primera, Salmo 145, verso 13. Tu reino es un reino que, hermanos, entonces quiere decir su palabra es eterna. Tu dominio permanece por todas las generaciones. Fiel es el Señor a su palabra y santo, perfecto en todas sus obras. Hermanos, Números 23, verso 19 dice que Dios no es un humano que nos va a mentir o va a quebrantar una promesa a nosotros. ¿Por qué? Lo hemos leído, porque su palabra es eterna. En otras palabras, hermanos, su palabra, el opuesto de nosotros, su palabra, sus promesas están en un nivel, una calidad, una cualidad, una esencia diferente que nosotros no podemos comprender. ¿Cómo es que Dios puede salvar a mi viejo terco? ¿Cómo es que Dios puede cambiar el corazón de mi hijo, hija rebelde, si Dios ha dado a esa persona una voluntad? No entiendo, no comprendo. No tenemos que comprender, tenemos que confiar que Dios obra en niveles que tú y yo no podemos comprender. Pero hay que confiar que Dios nunca va a quebrantar una promesa hacia ti. Isaías 28, Romanos 10, ambos dicen, ¿y cuántos saben que cuando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dicen la misma cosa? Es algo clave. ¿Cuántos recuerdan que cuando papá y mamá dijeron lo mismo? Pues ambos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, están en acuerdo y dicen: todo el que confía en el Señor nunca será defraudado. ¿Qué más dice las Escrituras? Hebreos 10, 23. Mantengamos como, hermanos, mantengamos flojos. ¿Cuántos pueden decir amén? Mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿Por qué? Porque fiel es Él que hizo la promesa. ¿Puedo ser honesto con ustedes? Hay unas personas en mi vida, al hacerme una promesa, no me aferro a la palabra. Pero hay otras personas en mi vida, cuando dicen voy a hacer esto, esto y lo otro, para mí es oro. It's gold. Yo sé que van a cumplir su palabra, van a cumplir su promesa. ¿Cuánto más debemos de aferrarnos fielmente a las promesas de Dios? Iglesia, aférrate en esta mañana. Aférrate, pero bien apretado a la promesa que Dios te ha dado. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Hebreos 11, 11. Pobrecita Sarita, digan conmigo, pobrecita Sarita. Por la fe incluso Sara, a pesar de, digan conmigo a pesar, digan conmigo sin embargo, digan conmigo no importa. Hermanos, a pesar de su avanzada edad. Ay, pastor, no solo es una persona terca involucrado en la situación, es una situación, pastor, imposible. Pues hermanos, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril,
No solo tenía ya años, pero desde el principio, desde jovencita, era estéril. No era su edad, era su edad más, era estéril. Recibió fuerza para tener hijos. ¿Por qué? Porque ella consideró fiel al que le había hecho la promesa. Y déjeme preguntar, ¿cómo Sara? ¿Cuántos aquí están en una situación imposible? How many of you here are in an impossible situation? Hermano, hermana, Sara necesitaba un milagro. Y levanto mi mano de parte de mi esposa y yo. Necesitamos un milagro ahorita en esta temporada de nuestra vida. Estamos esperando un milagro de Dios. Levanta tu mano si estás esperando un milagro de Dios, si necesitas un milagro de Dios. Señor, ve las manos. Ve las manos de las personas que no quedaron en casa para sentirse lástima y tener un pity party. No, Señor, vinieron a tu casa en esta mañana. Se levantaron en medio de una temporada de necesidad y vinieron a tu casa. Están viendo por video, Señor, en este momento. No quejando, no dudando, pero aquí estamos. Mira nuestras manos, necesitamos un milagro. Ten, por favor, Señor. Milagroso, ten misericordia y obra milagrosamente. Sara necesitaba un milagro y Sara experimentó un milagro. ¿Por qué? Porque notan, no solo puso su confianza en la capacidad de Dios, pero también puso su confianza en el carácter de Dios. No solo lo que Dios pudo hacer, pero quién era, quién es. Su carácter. ¿Cuál es su carácter? Fiel. Diga conmigo fiel. Fiel para cumplir una promesa, sin embargo, a pesar de las circunstancias. Pastor, yo no tengo una promesa, pastor de Dios. Pues ya que has puesto tu fe en Jesucristo, es cierto, no tienes una promesa, tienes centenares, hermano, hermana, de promesas. Pero hay que leer la palabra de Dios. Disculpa que dejé. It was going to be real important for me to pick up my Bible. Can I have my Bible, please? It's in my briefcase. Déme hacerlo de nuevo, hermanos. Pretenden que estamos reversando como 30 segundos. Pastor, yo no tengo una promesa de Dios. No tienes una promesa, tienes centenares de promesas, pero hay que leer la palabra de Dios. Escoge una. Escoja todos, no importa, Dios es fiel a cada palabra, a cada promesa para ti. Porque Dios nunca va a quebrantar una promesa hacia ti. Y ahora una palabra conectada, una palabra prima a promesa es la palabra expectativa. Digan conmigo expectativa. Pastor, qué bueno que mencionaste eso porque yo tengo problemas con expectativas. Pastor, yo tenía una expectativa de alguien y esa persona me defraudó. Esa persona me lastimó. Déjame explicar cómo trabajan las expectativas humanas y luego vamos a hablar como de las expectativas divinas. Expectativas humanas. En el primer nivel, en azul abajo, ¿qué dice? Todos aquí tenemos necesidades. Usted no es débil porque tienes una necesidad. No quiere decir que usted es débil, quiere decir que usted es humano. ¿Ok? Y así Dios te hizo. Negar que tenemos necesidades es una vida vacía. No hay satisfacción. Pero basada en esa necesidad, nosotros formamos nivel número 2, ¿qué dice? Expectativas. Nosotros formamos expectativas de personas, expectativas de mi esposa, expectativas de mis hijos, expectativas del pastor, expectativas de Dios, expectativas del patrón. Y cuando esa persona cumple esa necesidad, en blanco, número 3, experimentamos ¿qué, hermano? El gozo, el gozo. Yo tenía una expectativa de mi esposa que no iba a quemar las enchiladas. Salió buenas las enchiladas y ahora gozoso el pastor.
con un poco de queso en su barba. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Ok? Y cuando esa persona sigue cumpliendo nuestras expectativas, ese gozo se convierte en ser ¿qué? Hay paz en la relación. La esposa no tiene que estar chequeando el teléfono del esposo porque hay paz en la relación. ¿Ok? Hay intimidad en la relación. ¿Ok? Pero cuando esa persona no cumple esa expectativa, número 3, en negro hay ¿qué? Hay dolor. Y si sigue pasando vez tras vez esta persona defraudándonos, no cumpliendo, ese dolor se convierte en ¿qué? A ira en la relación. Las buenas noticias son que así trabajan las expectativas humanas. Hermana, por favor, deja el teléfono de tu esposa, póngalo. Ok, una hermana está chequeando el teléfono de tu esposo. Ok, déjalo. Puede chequearlo después del servicio. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos dan gracias a Dios que tú y yo podemos tener expectativas de Dios? Y Dios no es como ese dibujo, ¿ok? Tú y yo podemos tener, al ponerlo en la pantalla, una expectativa divina. Tú puedes contar con Dios 100% del tiempo. Y te voy a explicar por qué. Número 1, porque Dios ha declarado con claridad lo que puede esperar y no esperar. Si alguien aquí dice, el Señor me defraudó. No, usted malentendió una promesa de Dios. Usted no entendió que esa promesa vino con una condición. Yo pedí al Señor sanarme y Dios no me sanó. Pues la promesa es, si tú no sirves a los dioses de tus antepasados, yo seré tu sanador. ¿Me están entendiendo? Número 1, podemos contar con Dios porque Dios ha declarado con claridad en su palabra lo que podemos esperar y no esperar. ¿Y cuántos saben que una relación, la claridad es oro? Clarity is gold in a relationship. Número 2, podemos confiar con Dios porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es nuestra roca eterna. Hermanos, he trabajado 38 años para conocer a mi esposa. 38 años para conocer a mi costilla. Y ya cuando conocí a ella un poquito más, ¿sabes qué pasó? Cambió. Sus deseos, sus metas, porque es una persona que está creciendo, gracias a Dios. Pero hermano, hermana, Dios no cambia, entonces sus promesas no cambian. Y tú y yo podemos también confiar y contar con Dios porque Dios nunca va a quebrantar una promesa hacia ti. Ahora, no puedes contar con las personas, los humanos, 100% del tiempo. Y les voy a dar 3 razones. Número 1, porque la gente miente. ¿Cuántos mentirosos tenemos en la casa de Dios en esta mañana? Porque la gente miente. Número 2, porque la gente cambia. Y número 3, porque la gente, ¿listos? ¿Cuántos aquí hay alguien en tu vida, tú amas a esa persona? Yo amo a mi esposa. Yo amo a mis hijas, yo amo a mi yerno, yo amo a mi nieta. Pero número 3, no podemos 100% contar con los humanos, porque los humanos no tenemos la habilidad, no tenemos como Dios la capacidad ni el carácter de ser fiel 100% del tiempo. Hemos sido afectados con una naturaleza pecaminosa que todavía cada día estamos tratando de crucificar a la cruz, pero de vez en cuando eso afecta nuestra lealtad y fidelidad. ¿Están conmigo en esta mañana, hermanos? Pero con Dios, nadie aquí puede decir Dios me defraudó, porque con Dios nunca va a quebrantar una promesa hacia ti. Entonces, hermanos, ¿cómo me afecta? Ok, pastor, qué bueno. Pero ¿cómo a mí me afecta la fidelidad de Dios a sus promesas? Ok, Dios es fiel a sus promesas, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? Pues
para las personas que han puesto su fe en Jesucristo, tenemos esta promesa, Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza los llene de toda ¿qué? Número 2, y número 2 ¿qué? A ustedes que creen en Él, para que rebosen. Número 3, ¿de qué? Número 4, ¿por el qué? Al confiar en la fidelidad de Dios a sus promesas, experimentarás, número 1, la alegría, número 2, la paz, número 3, la esperanza, y número 4, el poder de Dios. ¿Quién hoy necesita más alegría en tu vida? ¿Quién hoy necesita más paz en tu vida? ¿Quién necesita más esperanza en tu vida? ¿Quién necesita más poder en tu vida? Hay que confiar en Dios. ¿Ok? Hermanos, confiar en Dios, confía en Dios y tendrás su gozo. Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor tu fortaleza es. Escucha, ¿listos, hermanos? Confía en Dios y puedes experimentar el gozo mientras esperas Dios cumplir la promesa. Número 2, confía en Dios y tendrás su paz. Pablo nos dice en Filipenses 4:6, es una promesa que al entregar tus peticiones con una salsita de gracias sobre tu petición dado al Señor, Dios va a enviarte de su paz. Escucha, paz mientras esperas. Número 3, confía en Dios y tendrás su esperanza. Esperanza mientras esperas. Ahora, yo no voy a preguntar cuántos aquí están esperando algo del Señor. Yo sé que todos estamos esperando. Mi esposa y yo estamos esperando, como te digo, un milagro del Señor. No te voy a preguntar si estás esperando. Mi pregunta es, hermano, hermana, ¿cómo estás esperando? Al confiar en el Señor puedes experimentar mientras esperas su gozo, su paz, su esperanza. Y número 4, confía en Dios y tendrás su poder. Poder para creer mientras esperas. Poder para enfocarte. Hermanos, confiar en Dios es enfocarte en Dios mientras esperas a Dios cumplir su promesa. Entonces, iglesia, enfóquete en su fidelidad. Enfóquete en la fidelidad del Señor. Hermano, hermana, al pasar por un tiempo difícil, por una temporada oscura, ¿dónde está? ¿Cuál es tu enfoque? What are you focusing on? Iglesia, enfócate en su fidelidad y esta es la promesa de Dios. Venga lo que venga, si te enfocas en la fidelidad del Señor, Isaías 26 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo no tiene problemas, no, venga lo que venga, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Te voy a contar 3 historias rápidamente. El gozo, la paz, esperanza, el poder. Sara necesitaba estas cosas porque Sara esperó mucho tiempo. ¿Cuántos aquí han esperado mucho tiempo por una promesa de Dios? Estás esperando mucho tiempo para Dios cumplir una promesa. Nosotros no mucho tiempo. Pero ¿cuántos saben cuando Dios obra en un milagro? ¿Ok? Viene otra situación que usted va a necesitar otro milagro. Así trabaja Dios en temporadas. ¿Ok? Pero al esperar, Dios honró su palabra porque Dios nunca va a quebrantar una promesa a ti. Unas personas entre nosotros de Iglesia de la Trinidad han esperado mucho tiempo. 3, por ejemplo, número 1, cuando yo era jovencito, muchachito, la hermana Nedilia tuvo un sueño y contó este sueño con mi mamá. Cuando yo estaba pasando por un tiempo muy oscuro en mi vida, aún como joven, porque unas cosas me afectaron. La hermana tuvo un sueño de mí predicando en frente de multitudes en español. En aquel tiempo, pasando por mucho, ni podía decir burrito o pupusa en aquel tiempo. Pero hoy predico a ustedes, predico a personas
No solo aquí en el Valle de San Fernando, sino tenemos personas escribiéndonos de toda Latinoamérica que escuchan nuestros servicios. ¿Por qué? Porque no importa, porque sin embargo, porque a pesar de todo, Dios va a cumplir su promesa hacia ti. Cuando mi esposa era joven, antes de conocer a su esposo tan maravilloso, Dios le prometió que un día ella iba a servir al Señor, servirle con un hombre de Dios. Y todavía está esperando. No, ¿verdad, baby? Dios hizo una promesa a esta mujer. Pero sin embargo de mi terquedad, Dios cumplió su promesa a mi esposa. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a quebrantar una promesa hacia ti. Dios prometió a mi abuela Tina Mendoza, que por muchos años era la secretaria de nuestra iglesia, guerrera de oración, diaconisa, que un día su nieto iba a pastorear la iglesia, por lo cual ella dedicó su vida. Pero hermanos, mi abuela murió en uno de los tiempos, en una de las temporadas más oscuras de mi vida. Mi abuela murió. Y aquí en la tierra ella no vio esa promesa realizarse. Pero que es como trabaja el poder de la oración y el poder de las promesas de Dios. Aunque mi abuela murió cuando yo estaba pasando por un tiempo oscuro en mi vida, las oraciones de mi abuela y las promesas de Dios sobrevivieron mi pecado, sobrevivieron mi terquedad, sobrevivieron mi voluntad. Y hoy yo tengo el placer y honor de ser el pastor de Iglesia de la Trinidad, porque a pesar de mí y a pesar de ti, a pesar de esa persona terca en tu vida, la palabra de Dios es más poderosa que su voluntad. La palabra de Dios es más fuerte que su corazón. Dios nunca va a quebrantar una promesa a ti. Entonces, cónyuge, papá, mamá, abuelo, seguidor de Cristo, no te rindas. Don't quit, don't give up, porque Dios recuerda cada promesa a ti. Pastor, mencionaste que debo de poner mi confianza en la capacidad, pero también mencionaste, debo de poner mi confianza en el carácter de Dios también. ¿Sabes por qué eso es tan importante, hermanos? A no solo poner tu confianza, no solo en el brazo de Dios, baby, I'm making muscles, no solo en el brazo de Dios, pero también en el corazón de Dios. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque Dios no siempre te va a dar todo lo que pides de Él. La promesa es que Dios va a suplir tus necesidades. No dice que nos va a dar todo lo que queremos, pero podemos confiar que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Dios contestó la oración de mi esposa. Hoy tenemos un buen matrimonio, pero no vino como en su manera, no vino en su tiempo, pero Dios es fiel. Pero hay que confiar, y al poner tu fe, ¿les puedo predicar? Porque cuando solo ponemos nuestra fe en lo que Dios puede hacer y no ponemos nuestra fe en quién Dios es como, ¿les puedo predicar? Es como estamos usando Dios como un magic genie. No sé, ¿cómo se dice magic genie, brother? It's all right. No es de Dios, okay. Pero hermanos, yo no los puedo predicar. Yo no solo quiero ser un pediche. Yo quiero ser un seguidor de Cristo
que tiene una relación y tengo intimidad con Dios, y venga lo que venga, yo sé que va a suplir mis necesidades y que voy a estar bien. Entonces una buena oración, ¿todavía están conmigo, hermanos? Entonces una buena oración es, ora conmigo: Dios, gracias por todo lo que me das. Y Dios, gracias por todo lo que no me das. Te confío. Amén. Tu confianza en Dios es tu adoración más alta y más profunda. Tú y yo, ¿les puedo predicar? Tú y yo podemos cantar, tú y yo podemos hacer esto y lo otro, ofrendar, tú y yo podemos tener camisetas, playeras que dice yo confío en Dios, pero tu confianza más alta y más profunda, tu adoración más alta y más profunda es, venga lo que venga, vas a confiar en Dios. Y porque confías, vas a decir a Dios de antemano: te alabo, te adoro, te doy toda la gloria. Pablo nos habla del padre de nuestra fe, Abraham, y como él dio la gloria a Dios de antemano. Romanos 4:17, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. ¿Cuándo se hizo padre de muchas naciones? Cuando nació Isaac, no, cuando Dios lo declaró. Así que Abraham creyó en él que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Entonces, hermanos, su fe no se debilitó, aunque reconocía. Digan conmigo: reconocía. Hermano, hermana, tú y yo no estamos aquí para negar. Tú y yo estamos aquí. Ser cristiano no quiere decir que vivimos en la fantasía, que vivimos en la negación. Quiere decir que nosotros en esta mañana estamos reconociendo que en casa, al llegar a casa, hay una persona que no conoce al Señor. Y a veces la vida es difícil por eso. Tú y yo estamos reconociendo en esta mañana que al llegar a casa hay un bill en la mesa de la cocina, sobre la mesa de la cocina, y no hay suficientes fondos para pagar ese bill. Tú y yo no estamos aquí para negar que hay una carta de la escuela diciendo que están pensando de echar fuera de la escuela mi hijo, mi hija. Tú y yo no estamos aquí para negar que sobre la mesa de la cocina hay una carta del doctor que han encontrado esto y el otro. No, tú y yo no estamos aquí para negar esas cosas. Tú y yo estamos aquí para reconocer: hay biles, hay cartas, hay malas noticias. Estamos aquí para reconocer, pero a pesar, sin embargo, no importa, nosotros servimos un Dios fiel. Y más que esas cartas, hay cartas aquí que Dios nos ha dado con promesas que Dios va a sanar, que Dios va a salvar, que Dios va a suplir, porque Dios nunca va a quebrantar una promesa hacia ti. No tenemos que vivir en una vida de negación. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y también estaba muerta la matriz de Sara. Pero ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe. ¿Cómo cobró? ¿Cómo reanimó su fe? Nos dice: dio gloria a Dios. Piensa que estaba al lado de Sara mientras estaba dando luz a Isaac. Estaba esperando, a ver. Y pobrecita, casi 100 años empujando su cuerpo. Por eso dije pobrecita, porque
Lo he pasado 2 veces. No se nota, pero tengo 2 hijas. Pobrecita. Pero tú piensas que él estaba esperando al Isaac salir y es cuando empezó a dar gracias a Dios. Unos de ustedes no han visto los resultados que quieren ver porque están esperando a Dios hacer el milagro y luego. ¿Les puedo predicar? Usted está esperando un milagro y luego usted va a empezar a servir a Dios. Usted está empezando un milagro financiero y luego usted va a empezar a diezmar. Usted está empezando usted está empezando un milagro y luego usted va a dejar tomar y los otros vicios. Hermano, hermana, si quieres ver resultados en tu vida, hay de antemano dar la gloria a Dios y vas a ver resultados, vas a experimentar milagros. Están conmigo en esta mañana. ¿Y por qué dio gloria a Dios de antemano? Porque era plenamente, verso 21, convencido que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Hermano, hermana, ¿estás convencido? Plenamente convencido. Abraham le dio la gloria, la gracia a Dios de antemano, y cuando tú y yo demos la gloria a Dios de antemano, antes del milagro, antes de la sanidad, antes de la respuesta, la provisión, estamos diciendo: Dios, te confío, entonces te adoro. Para empezar a terminar, Dios será fiel, Dios era fiel, Dios fue fiel. Abraham, a Sara, mi abuela, mi esposa, hermana Nedilia, muchos de nosotros, mis amigos, mis familias. Y Dios será fiel a ti en estas 3 áreas de tu vida. Número 1, Dios será fiel a ti tocante a su promesa. Es su carácter, ser fiel. Y Dios nunca va a quebrantar una promesa hacia ti. Número 2, Dios será fiel a ti tocante a su poder. No solo su carácter, pero su capacidad. Dios es capaz de hacer lo imposible en tu vida. ¿Saben por qué? Porque Dios es omnipotente. No hay nada imposible para Él. De hecho, Jeremías 32, Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Y Dios será fiel con su presencia en tu vida. Mientras Dios está obrando para tu bien, mientras Dios está preparando las cosas por un milagro, ¿sabes qué? Dios no es solo omnipotente, Dios es omnipresente. Entonces quiere decir que Dios puede estar obrando en el corazón de ese terco. Dios está obrando en esta oración, en esta petición, pero a la misma vez Dios está no solo obrando, Dios está esperando contigo. God is waiting with you. Ay, nadie sabe, Dios sabe. Y Dios escucha tus oraciones. Y Dios no te va a abandonar. Dios está esperando contigo. Hermanos, las personas en mi vida, quien considero mi familia y amigos, no es sangre. Son las personas que por años esperaron conmigo a mi lado hasta que Dios cumpliera su promesa en mi vida. Y Dios esperará contigo. 3 estadísticas de las promesas humanas, nomás para que sepan. Número 1, 40% de la gente, hermanos, 40% de la gente van a quebrantar una promesa a ti. Una estadística de las promesas humanas, número 2, no sé por qué, pero mujeres cumplen sus promesas más que los hombres. Y yo creo que nosotros, hermanos, podemos hacer mejor. Podemos mejorar esta estadística. ¿Cuántos hermanos pueden decir amén?
Y todas las hermanas dijeron. Y número 3, ¿saben por qué la mayoría de la gente quebrantan sus promesas hacia nosotros? La mayoría de la gente no cumplen sus promesas simplemente, básicamente, por olvidarlas. No es algo personal. Nos olvidamos. Por una buena estadística. ¿Listos, hermanos? Dios va a cumplir 100% de sus promesas en tu vida. Hermanos, hoy vivimos en una cultura de cancelar. Cancel culture. Diga, haz algo equivocado y te cancelan. He sido cancelado, hermanos. Personas que pensé quienes íbamos a ser amigos para toda la vida, ya no están. Ha pasado con muchos de nosotros. Pero esta es la promesa de Dios a ti, concerniente a su presencia en tu vida. Hebreos 13:5. Nunca, oh Rakai, aleluya. Nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Dios nunca va a dejarte. Nuestro consejero matrimonial nos dijo que en medio de un pleito matrimonial hay unas palabras extremas, exhaustivas que usamos en medio de un pleito que son detonantes. Es que como echar gasolina en el fuego. No usas estas palabras en medio de un pleito. Las palabras son siempre y nunca. Tú siempre bla 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 bla. Tú nunca bla 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 bla. Y nos dijo, no debemos de usar esas palabras porque un humano finito con fallas no puede hacer nada, sea bueno o malo, siempre o nunca. No tenemos la capacidad o carácter de ser tan fiel de hacer algo siempre o nunca. Pero cuando Dios te promete, nunca te voy a dejar, no son palabras peleoneras, son palabras poderosas, son palabras fieles, hermano o hermana. Dios nunca te va a dejar porque Dios nunca va a quebrantar una promesa hacia ti. Dios nos prometió en nuestra condición pecaminosa que un día iba a enviar un Salvador, y Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Amigo, amiga, invítalo hoy, sé tu Señor y tu Salvador. Hoy